Grata voz del agua, a quien abrumaron negras arenas, grito a la mano cóncava, el mármol circular de la columna, gratos los pinos laberínticos del agua entre los limoneros, grata la música del cejel, grato el amor y la plegaria, dirigida a un Dios que está solo, grato el jazmín. Así comienza los primeros versos del poema de Jorge Luis Borges a la Alhambra. Y así vamos a comenzar hoy la sesión a la hora de abordar uno de los monumentos entendido como testimonio de la arquitectura hispano-musulmana que más ha influido en los últimos 200 años. Bien, así comienza el poema de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges había venido a Granada en 1923, era muy joven, estaba ávido de conocer el mundo, ¿no? Y volvió a Granada en 1976, ya con su ceguera avanzada, acompañado de María Kodama. Se levantó muy temprano para ir a la Alhambra y mostrar a María Kodama el recinto de la Alhambra. Pero al momento cayó que efectivamente la ceguera le impedía poder ver, observar y regocijarse de lo que es el espacio de la Alhambra. Bien, María Kodama, entusiasmada por conocer la Alhambra, tropezó con los versos de Icaza: dale limosna a mujer que no hay en la vida nada, como la pena de ser ciego en Granada. Esos versos les impactó, porque efectivamente Jorge Luis Borges ya era un invidente, casi un invidente, ¿no? Sin embargo, es una buena conclusión y una buena reflexión entender que podemos mirar y no ver. De hecho, en la cultura audiovisual en la que vivimos y estamos inmersos en la actualidad, muchas veces miramos y no vemos. Y sí es posible ver estando ciego. Porque no es igual mirar que ver. Y Borges entendió como nunca la Alhambra en su visita dentro de su ceguera. Bien, a la Alhambra llegaron viajeros románticos. Anteriormente, en el siglo XVIII, el exotismo se caracterizaba por el racionalismo enciclopedista, es decir, por el conocimiento, la pasión por conocer lo que se desconoce, lo desconocido, la arquitectura de la India, la pintura japonesa, la porcelana china. Desde Napoleón se redescubre Egipto, precisamente a principios del siglo XIX. Y a partir del romanticismo, los viajeros tienen dos grandes fascinaciones para el viaje. Una es la fascinación por Italia. Recordemos anteriormente a Goethe y posteriormente a los viajeros románticos a Stendhal. Algunas veces hemos oído el síndrome de Stendhal. Otra fascinación de los viajeros románticos es el orientalismo, el exotismo de la maravilla y la ensoñación. No olvidemos que en Occidente se difunde las mil y una noches en el siglo XVIII. A partir del siglo XVIII se conoce las mil y una noches.
Esto es importante para entender la Alhambra como referencia a lo largo del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. Anteriormente, en el siglo XVIII, Volney había escrito Las ruinas de Palmira, que está en Siria. La historia de la decadencia y la caída del Imperio Romano fue una reflexión de Gibbon. Es decir, que existían reflexiones sobre el antiguo Imperio Romano, sobre las ruinas del antiguo Imperio Romano en Oriente. Los viajes de los románticos se basan precisamente en el esquema de centro y confines. Centro es los países centrales europeos, y luego están los confines, las zonas exóticas, lejanas. Chateaubriand, desde Francia, llega a Granada en su viaje a Jerusalén en 1807. Escribe precisamente una narración sobre el abencerraje, los amores de Abenjamet y Blanca de Vivar. Chateaubriand tiene una visión melancólica. Se llevó una piedra del río Jordán y una corteza de un ciprés de la Alhambra. Entendía que eran ruinas que estaban en vías de desaparición. Solo recordar en el siglo XX al gran cineasta y poeta italiano Pier Paolo Pasolini, cuando decide trasladarse al Jordán para rodar la película de El Evangelio según Mateo, y lo que encuentra en el río Jordán es polígonos industriales. Ya no tiene nada que ver con esa idea que tenía Pier Paolo Pasolini del Jordán como lugar mítico de la antigüedad. Víctor Hugo considera que España era medio africana y África medio asiática. Alejandro Dumas escribe la novela El bandido de Sierra Nevada, una mistificación del personaje del bandido. No era una zona de bandidos Sierra Nevada, sí lo era la serranía de Ronda, la Sierra Sur de Córdoba, pero no Sierra Nevada. Théophile Gautier también llegará a Granada y considera que es un verdadero paraíso terrenal. Y llegamos a Washington Irving. Washington Irving, en un primer momento, se obsesiona por la vida de Colón, los viajes de Colón. De hecho, escribe un libro sobre la vida y los viajes de Colón, sobre la conquista de Granada, porque iba investigando y iba recabando información. Había leído también la obra de Pérez de Hita, La guerra de Granada. Se iba interesando, iba descubriendo la historia de Granada. El libro de la Alhambra, que se publica en 1832, fue un éxito total en Inglaterra. Un libro con cuentos, con tesoros escondidos, pasadizos, espíritus errantes, encantamientos. En España tardará el éxito de los cuentos de la Alhambra. En la Exposición Universal de Barcelona, a finales del siglo XIX, se venderán 600 ejemplares de los cuentos de la Alhambra de Washington Irving. Es el primer éxito en España de la obra de Washington Irving. Méliès, quien escribió Carmen, decía: ningún libro en cuarto, ni siquiera en folio, podrá dar una idea del patio de los leones y del salón de embajadores. Y Santiago Rusiñol, que llega a Granada también, quedó fascinado por Mallorca y quedó fascinado también por Granada. Escribió: el pavimento es de mármol y cada estrella del techo es una estrella de luz rodeada de una aureola de colores. Muy buena la definición de Santiago Rusiñol, porque esa es la Alhambra caleidoscopio que captó también en su pintura. Con lo cual, con este preámbulo, vamos a adentrarnos a la Alhambra de lo pintoresco
a la fascinación. ¿Por qué fascina tanto la Alhambra? Bien, cuando se produce la descomposición del califato de Córdoba, surge el reino zirí, se fragmenta el califato en múltiples pequeños reinos. En el año 1013 se crea en Granada el reino zirí, que se instala su alcazaba Kadima en lo que es el Albaicín. Bien, a partir de 1238 se crea el reino nazarí, fundado por Alamar, que procedía de Arjona, que se apodera del último reino de Al-Ándalus, reino vasallo de Castilla. Alamar era vasallo de Fernando III. Esto es importante, entender que el reino nazarí va a ser un reino vasallo del reino de Castilla, para entender los intercambios que hay entre la cultura cristiana y la cultura musulmana, más allá de las leyendas pintorescas y exóticas, ¿no? Es fundamental para entenderlo históricamente. Bien, la Alhambra es una fortificación, una construcción palatina, una ciudadela que se construye en la colina de la Sabica. Significa Cas Amrau, Alhambra, Cas Amrau, el castillo rojo, el alcázar rojo, por el tipo de materiales rojizos y por las tierras que son realmente muy arcillosas, ¿no? El suelo es muy arcilloso. Por eso se llama la roja. En el primer momento surge la alcazaba como recinto amurallado, y lo fundamental son los palacios reales. El palacio del Mexuar, el palacio de Comares, el palacio de los Leones, va a ser el eje central de lo que es la Alhambra. Precisamente el Mexuar era el espacio dedicado a la administración de justicia. El palacio de Comares tenía una función de recepción de embajadores, fundamentalmente, y el Palacio de los Leones, pues como habitáculo privado del sultán, fundamentalmente. Aunque hay que decir que se intercalan las funciones en los diferentes palacios, ¿no? También está el Palacio del Partal, con la Torre de las Damas y sus jardines del Partal. En esa zona también está la antigua ciudadela, donde hay restos, vestigios. También está la Rauda, el cementerio, y la mezquita de la Alhambra, que fue destruida tras la conquista por parte de los Reyes Católicos para construir la iglesia de Santa María de la Alhambra. Bien. Es interesante ver, precisamente, entender que son diferentes espacios concatenados. La Alhambra, bueno, pues fue regida por el conde de Tendilla tras la conquista por parte del Reino de Castilla, y precisamente había sido repoblada, pero luego será abandonada porque el presupuesto será retirado a partir de Felipe V, el famoso Felipe V de Borbón, que al ser los descendientes, precisamente los condes de los marqueses de Mondéjar, descendientes del conde de Tendilla, había apoyado al rival en la guerra de sucesión para apoderarse de la monarquía española, pues caen en desgracia y la Alhambra en realidad se queda sin asignación. Precisamente después ya de la ocupación napoleónica, que se dedicaría a una guarnición militar francesa, y habrá que llegar al destronamiento de Isabel II
y en 1870 se declarará monumento nacional y formará parte de la titularidad pública y se le dotará de presupuestos del erario público. Será a partir de 1870. Bien, la armonía de la Alhambra. Se habla mucho de la armonía de la Alhambra y vamos a abordar la armonía de la Alhambra en su dialéctica, en sus contrastes, ¿no? En sus contraposiciones, ¿no? Por un lado, entender que la Alhambra tiene un papel fundamental la piedra, pero claro, la piedra hemos de diferenciar entre el mármol, que representa la dureza, y la yesería o el alicatado, que representa la fragilidad. El agua es fundamental en la Alhambra. El agua crea una atmósfera que ensambla la arquitectura, forma parte de la arquitectura de la Alhambra. Claro, tenemos que ver y entender el contraste entre el agua estancada de la alberca y el agua del surtidor, de la acequia en movimiento. Parménides, la ausencia del movimiento, por un lado, Heráclito, todo en movimiento. Otro elemento dialéctico de la Alhambra que vamos a citar es lo diáfano y la penumbra y el recodo. Hay un juego de efectismo, Cuando en el espacio de transición entre el Mexuar y el Palacio de Comares nos adentramos a unos recodos que obstruyen la visión y de pronto nos sorprende el espacio espléndido del patio de las Rayanes, del patio de Comares, también se denomina así, o patio de la alberca, ¿no? Es un laberinto de geometría, a modo de alambique, con recodo, como obstrucción que se anteponen a espacios diáfanos. Esa sensación de los recodos y de la luz que llega a enceguecer. Ese caleidoscopio de vidrieras de colores, que de ahí viene lo de Comares, ¿no? Bien. Los códigos de utopía de la Alhambra. Esto es fascinante, ¿no? Es fascinante adentrarnos en lo que es un mundo lleno de enigmas a descifrar. El nuevo mundo ideal que inaugura el Islam es la Umma, estado ideal y perfecto de la sociedad humana. Dios dicta sus leyes a través del profeta y sus sucesores, los califas. Pues bien, Al-Farabi, entre los siglos IX y X, decía que la ciudad virtuosa es la consecución de la felicidad en el marco del bien y la virtud, ideas platónicas. Avicena, entre el siglo X y el siglo XI, hablaba de la limitación de los planteamientos utópicos. Obvio que veía limitaciones a la hora de la consecución de la Umma unos siglos después. Abenpace, entre el siglo XI y el siglo XII, planteaba la perfección y la entendía que sólo el comportamiento individual lleva a la perfección. Intufail, en el siglo XII, dice que lo perfecto está en la inteligencia de vivir en una isla incontaminada fuera del tiempo histórico. Efectivamente, la Umma significa el gobernar con fortaleza y templanza. Para Averroes, el filósofo, el rey y el legislador son sinónimos. Ibn Khaldun, ya en el siglo XIV, en un periodo mucho más avanzado, plantea que las ideas utópicas son hipótesis, que la explicación de la sociedad real es a través de sus causas. Rechazó la superstición de la idea de que las ciudades maravillosas y los grandes monumentos son obras de seres sobrenaturales. El lujo, la riqueza, los placeres están descartados de la ciudad ideal para Al-Farabi, como también para Averroes.
Así también en las Mil y una noche. Recordemos, por ejemplo, cómo en cierta manera pues se llega a plantear de una manera negativa la avaricia con Alí Baba, ¿no? La corte literaria nazarí va a tener un papel fundamental en la construcción de la Alhambra. Efectivamente, los palacios reales nazaríes, fundamentalmente el Palacio de Comares y el Palacio de los Leones, se construye entre lo que es la época que reina Yusuf I y Muhammad V, fundamentalmente. Bien, la epigrafía en las paredes de la Alhambra encontraremos casidas, divanes, versos que van a formar parte de la construcción arquitectónica de la propia Alhambra. Al-Jatib, el poeta que escribió el Tratado sobre el Amor Divino, Samrak, que entre 1333 y 1393 va a versificar los hechos más importantes de la vida del monarca, así como la idealización del paisaje, del entorno y de la arquitectura palaciega. La Alhambra es una elevación que queda suspendida, flotante en el espacio aéreo, más cerca del cielo y por encima de los súbditos y fieles de la ciudad. Ese es el efecto que, si observamos desde otro ángulo de la ciudad, la Alhambra se eleva y flota. La pulcritud del gobernante no se corresponde en la corte, efectivamente. La corte nazarí está llena de intrigas, de conspiraciones. Pues bien, la epigrafía, esos versos que están en los yesos, en la yesería de las paredes de la Alhambra, contiene mensajes de contenido terrenal y celestial, el poder del soberano a través de la idea del poder divino, alabanzas, mensajes repetitivos, jaculatorias. Dios ayuda al soberano a gobernar y su gloriosa victoria. Solo Dios es vencedor. Claro, solo Dios es vencedor en cuanto que el sultán es representante de Dios y también se erige sus victorias en la poesía inscrita en las paredes de la Alhambra. No olvidemos que Muhammad V fue aliado de Pedro I de Castilla, también en las guerras civiles de Castilla. El sultán es comparado con el sol, con la luna llena y los astros, el poder espiritual y el poder temporal del sultán. La epigrafía forma parte del conjunto constructivo. En el Apocalipsis, la nueva ciudad se describe en términos nupciales como la esposa. En las casitas de la epigrafía de las paredes de la Alhambra se hace mención del palacio, del lugar, como una esposa también. La expresión del poder a través de los códigos no lingüísticos. La arquitectura habla. La Sala de los Reyes, que está contigua al Patio de los Leones, contiene arcos con cortinaje de mocárabe. Dispone de 3 alcobas con 3 bóvedas alargadas, una bóveda central donde hay 10 figuras. Se considera que son 10 reyes de la dinastía nazarí, aunque no se puede asegurar con certeza. Y el resto de las 2 bóvedas encontramos 2 personajes que juegan al ajedrez, un caballero cristiano que mata un oso, un caballero musulmán que mata un ciervo, un cristiano precisamente lanceando a un ser monstruoso que detiene a una doncella que sujeta a un león.
lebreles que persiguen a piezas de caza, castillo de damas en las ventanas. Recordemos entonces la influencia del amor cortés. Son imágenes figurativas, influencia de la cultura de los reinos cristianos, con una impronta italianizante, el amor cortés, las damas en las ventanas de los castillos, ese intercambio entre el mundo musulmán y cristiano. Bien, la fecha de las pinturas de la Sala de los Reyes oscila entre finales del siglo XIV y principios del siglo XV. Precisamente la autoría no es musulmana, son motivos cortesanos y las figuras están en un primer plano, sin perspectiva. La imagen de las escenas cinegéticas de caza tiene importancia también en la poesía musulmana. Efectivamente, como anteriormente he dicho, la arquitectura habla, las celosías esconden, las puertas insinúan. Hay puertas que son como arcos del triunfo, como la puerta de Comares, que representa la toma de Algeciras por el reino de Nazarí, de Granada. También encontramos la metáfora del cosmos, la altura, la infinitud, la luminosidad, la geometría. Todo eso encontramos en la sala de Comares, que es un eje del mundo, donde queda representado los siete cielos. El patio de los Arrayanes nos lleva a representar la torre de Comares y la alberca. La alberca es un espejo de agua y en ese espejo de agua queda reflejada la torre, los arcos, el cielo, la luna, los peces, los pájaros. Es un reflejo platónico, una realidad especular, lo cóncavo y lo convexo. Es un juego de efectos visuales extraordinarios, la influencia platónica y el efecto del espejo, del reflejo. El patio de los leones. Bueno, el patio de los leones contiene su eje central, que es una taza con 12 leones, que tiene influencia de la antigua escultura de leones de la antigua Mesopotamia. Pero el patio de los leones representa mucho más aunque la fuente. Contiene 2 templetes, una galería de columnas, con un bosque de 124 columnas con motivos vegetales en los capiteles, que representa la ingravidez, la levedad de lo terrenal, ¿no?, frente justamente a lo celestial. También existen 2 salas. La sala del Abencerraje, que según la tradición fueron degollados los caballeros de la tribu del Abencerraje, ordenada por Muhammad X. Hay quienes consideran, según la tradición, ordenada por Muley Hassan o por Boabdil, según las versiones, ¿no? Eso representa la intriga, las degollaciones, nada que ver con la perfección de la Umma como máxima aspiración. La sala de las 2 hermanas, precisamente, que se denomina así por 2 losas de mármol oxidado. Es interesante cómo las salas son como patios cubiertos por bóvedas con mocárabes y juegos de luz precisamente la linterna. El mirador de Daixa nos lleva a un espacio externo de las habitaciones y del habitáculo del Palacio de los Leones. Se llama así Lindaraja, mirador de Daixa, significa en árabe los ojos de la casa de Aixa, ¿no? Son como un par de ojos, ¿no?, ese mirador con esos vanos que dan al jardín de los cipreses. Y de allí a las dependencias habilitadas para Carlos V, precisamente con elementos renacentistas. He de decir que Washington Irving pensaba que la rehabilitación de esas dependencias donde él estuvo residiendo era precisamente para que albergara los aposentos de Felipe V, pero
realmente hay elementos renacentistas de la época de Carlos V, es muy anterior, ¿no? Las calahorras como prolongación también del Partal dentro del recinto amurallado. ¿Qué son las calahorras? Esas torres palacios individualizadas, ¿no? Reseñar la torre de la cautiva, se denomina la cautiva por la leyenda. Según la leyenda, vivió la favorita del rey Moley Hafén, Isabel de Solís, o la torre de las infantas, donde vivían 3 princesas, Zaida, Zoraida y Zoraida, que aparecen en los cuentos también de Washington Irving. Esta es la fascinación que representa un recinto lleno de enigmas que se pueden descubrir, conocer y entender y comprender para poder realmente solazarse cuando visitamos la Alhambra. Para terminar, acabaremos con los versos de Borges del mismo poema: vano el alfanje ante las largas lanzas de los muchos, vano ser el mejor, grato sentir o presentir, ser el doliente, que tus dulzuras son a dioses, que te será negada la llave, que la cruz del infiel borrará la luna, que la tarde que miras es la última. Cuando visitamos la Alhambra y se ve y se percibe lo perecedero precisamente de lo terrenal y esa eternidad de lo celestial, esa es la sensación, que la tarde que mira es la última.